Gracias por continuar aquí. A las 8:45 damos paso a la segunda entrevista de la noche y hablaremos ahora de los más de 5.4 millones de quetzales erogados por el Comité Olímpico Guatemalteco y también la CDAG en pago de asesores, que dicho sea de paso, muchos de ellos estaban fungiendo en el mismo cargo en ambas instituciones. Para hablar de ello nos acompañan dos invitados aquí en la mesa de las 8:45. Uno de ellos es el diputado Chavarría, quien junto con el diputado Lira han dado seguimiento a esta fiscalización en ambas instituciones, y también el señor César Elías, subcontralor del gasto público. A ambos, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor diputado, muy buenas noches. Bienvenido, señor subcontralor. Vamos a principiar con usted. ¿Nos puede dar el contexto muy concreto de los resultados de la investigación que realizaron, que se denunció ayer y que está causando esta fuerte crítica al tema del deporte, en particular a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y al Comité Olímpico Guatemalteco? Bueno, en conclusión y muy breve, muy buenas noches. Realmente hay una indignación por parte de la ciudadanía y por parte de los que estamos velando realmente porque las cosas se hagan bien. Los resultados pues realmente se han presentado a la Contraloría, ya vendrán ellos la parte concreta, pero lo que sí la gestión del Congreso de fiscalizar, sí, lógicamente ya ustedes ya dieron pues los datos de la duplicidad de que estén empleados en 12 personas. 12 personas, aquí está la lista de que están bueno, creo que hay más. ¿Ah, sí? Realmente, yo creo que hay más y eso lo podemos platicar y les podemos traer la lista, pero sí creo que hay más. Pero sí concretamente que trabajan en ambas instituciones y en muchos casos realmente este es un cáncer en el Congreso, en el cáncer en las instituciones. Porque y en el deporte en este caso. En el deporte ahorita en este caso, pero hay muchos 029 que están en diferentes ministerios. Entonces, pero ahorita en el caso concreto que es obviamente bochornoso e inmoral, ilegal, es que estén trabajando en el Comité Olímpico y a la vez estén trabajando también en la Confederación Deportiva. Señor subcontralor, aquí el diputado habla de una palabra en concreto que es ilegal, además de inmoral. ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado hasta el momento la Contraloría previo a las denuncias presentadas por el diputado Lira y también el diputado Chavarría? Okay, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera iniciar compartiéndoles que el año pasado nosotros iniciamos con un proceso de auditoría a las nóminas de gobierno. O mejor dicho, estamos auditando actualmente a 11 entidades de gobierno y ya les puedo adelantar que tenemos alrededor de 50 acciones penales ya listas para presentarlas en los próximos días. Y en el caso concreto que... 50 denuncias penales derivadas de la auditoría de nóminas. Es correcto, sí, aproximadamente. ¿En qué instituciones se ha realizado esa auditoría, señor subcontralor? Estamos realizando auditorías al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al FODES, en el Ministerio de Agricultura y en otras entidades que ahorita no recuerdo, pero son alrededor de 50 acciones penales las que ya están preparando los auditores. Y es precisamente por este tipo de situaciones que ¿Son temas de duplicidad de contratos? Bueno, y entre otras, ¿verdad? ¿Plazas fantasmas? Sí, algunos casos. La verdad es que hay diversidad de hallazgos, pero yo en ese caso únicamente esa información les puedo compartir al momento porque los auditores todavía están en el proceso de verificación. Pero en este caso yo les quiero compartir que constitucionalmente tenemos el mandato de auditar a todas las entidades que reciben y administran fondos públicos, y el año pasado iniciamos el proceso de auditoría en el Comité Olímpico y en la Confederación Deportiva Autónoma. Cuando los señores diputados nos presentan estos hallazgos, yo confirmo con el equipo de auditoría ya asignado desde el año pasado y ellos me indican que efectivamente ya tenían algunas acciones adelantadas. Incluso me manifestaron que han detectado que algunas de estas personas trabajan en empresas privadas. O sea, tienen contratos en las instituciones públicas más trabajo en empresa privada. Es correcto.
Señor subcontralor, también sobre este mismo tema, y con los hallazgos y trabajo que también ha realizado la comisión a lo interno de estas dos dependencias, ¿se ha logrado ya verificar si en efecto cumplían con su trabajo, en qué horarios se presentaban a la CDAG y al Comité Olímpico Guatemalteco, o bajo qué modalidad trabajaban, presentando informes, por ejemplo? Es importante analizar en estos casos de que la ley de presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2016 establecía de que los contratos 029 no debían de exceder de 30,000 quetzales. Sí. Si uno analiza contrato por contrato, efectivamente estos no sobrepasan los 30,000 quetzales, pero en algunos casos cuando uno empieza a sumar el contrato que tiene en la CAG y el contrato en el Comité Olímpico, llegan hasta 48,000 quetzales en algunos 49, casos. 50. Es correcto. Entonces, si pudiéramos pedirle quizás a producción que nos colaborara también, pues compartiendo la tabla que ya en el portal de candalantigua.tv usted puede encontrar con los nombres de los diferentes asesores que participan en ambas dependencias. Diputado, ¿qué sigue ahora desde el legislativo? Realmente un tema que es importante tocar a cuenta de que están regalando, despilfarrando el dinero de Guatemala es porque tienen mucho dinero. El Estado le da, constitucionalmente es un 3% al deporte. Ese 3% le corresponde, para hacerlo en números rápidos, casi 300 millones de quetzales a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que es un porcentaje muy alto. O sea, también DIGEF recibe mucho dinero y el Ministerio de Cultura y Deportes. Y la otra parte son 4 los que reciben, ¿verdad? Uno es DIGEF, el Ministerio de Cultura y Deportes, por otro lado recibe la CONFE y el Comité Olímpico. Lógicamente ellos tienen dinero que se lo reparten a las diferentes asociaciones. Hay asociaciones, federaciones y asociaciones que reparten, que reciben al año 4, 5, 6 millones de quetzales. Por decirles un ejemplo, yo estoy ahorita proponiendo un tema de una ley para una reforma que es para la ley del deporte, para desenredar ese tema del por qué estamos fuera de FIFA, aclarando de una vez. Y entonces y nos hemos dado cuenta de que el fútbol recibe quizás menos de que 20 federaciones o unas 10 federaciones más, que reciben mucho dinero. Entonces lo que procede a su pregunta es que yo creo que después de esto, que me agrada que vengan temas pues que le entremos de lleno, porque si bien un 0,29 no pasa de 30, aquí están ganando 50, tiene que haber alguna salida legal para que nosotros podamos realmente Guatemala se dejen de dar estos casos que se están dando, ¿verdad? Pero concluyo, sucede que hay que fiscalizar este dinero que están recibiendo en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que se han enquistado, de la dirigencia que se ha enquistado en el deporte, es precisamente por eso, por la gran cantidad de dinero que reciben y la poca fiscalización. Hay que pedirles resultados. Bueno, usted recibe tanto, ¿qué le está dando? Porque yo, a mi entender, estamos muy lejos del deporte internacional. El diputado Leonel Lira participa con nosotros en nuestras redes sociales y nos comenta además que en su momento, cuando inicia con esta investigación, se tardaron más de 4 meses para poderle brindar la información. ¿Desde hace cuánto tenía ya la información la Contraloría General de Cuentas contemplando este plazo que ya presenta el diputado Lira? ¿Y qué procede ahora legalmente en contra de estas personas? Bueno, nosotros teníamos ya los resultados desde el mes de enero, el mes pasado. Yo le quiero compartir también de que nosotros alrededor de 23 acciones penales hemos presentado en el tema del deporte. Y yo coincido con el señor diputado de que efectivamente tenemos que tomar algún tipo de acción más concreta para establecer los resultados que nos están dando tanto el Comité Olímpico como la Confederación Deportiva Autónoma. Nosotros estamos ya estrenando un nuevo reglamento, la ley orgánica de la Contraloría, y eso nos permite adoptar normativa internacional para ejercer la fiscalización de una manera más, diría yo, incisiva. Estamos ya facultados para emitir un nombramiento de auditoría de desempeño y lo vamos a hacer, ya el señor Contralor ha girado la instrucción y en estos días vamos ya a empezar una auditoría de desempeño que tiene por objeto establecer si efectivamente están cumpliendo con los objetivos o ya es necesario hacer alguna modificación. Señor subcontralor, ayer la CDAG emitió un comunicado y el señor Denis Alonso indica de que no es ilegal la contratación de servicios profesionales o técnicos
a una persona, aunque sea en dos instituciones. Insiste que no es ilegal, incluso cita algunas circulares y algunos documentos donde la Contraloría participó. ¿Qué puede responder usted a eso? Él tiene la razón, no es ilegal. No es ilegal. De hecho, el artículo 14, segundo párrafo de la ley de presupuesto que estaba vigente para el ejercicio 2016, lo contempla. Pero acá hay que analizar dos cosas fundamentales. La primera es que los auditores tienen que establecer si efectivamente los servicios para los cuales fueron contratados estas personas se presentaron o no se presentaron. Tiene que establecer, correcto, tiene que establecer si a lo interno existía alguna unidad administrativa que bien hubiese podido realizar ese trabajo, consecuentemente no era necesario contratar a una persona. Claro. Estoy hablando del aspecto puramente legal, pero por otra parte está el tema moral, que es lo que debe de pesar más en estas acciones de los que tienen a su cargo fondos públicos. Nosotros el año pasado, cabalmente en el Comité Olímpico y en la Confederación Deportiva Autónoma, denunciamos que tenían contratado a 2 personas que presentaban sus servicios vía internet. O sea, no estaban acá en Guatemala, les estaban pagando y estaban presentando esos servicios para los cuales fueron contratados vía internet. Eso lo denunciamos. O sea, hay de pronto una brecha entre la legalidad y la moralidad, pero los auditores son los que se van a encargar de analizar los indicios y si ellos consideran que hay prueba inicial suficiente, presentarán la acción. Muy concreto, para el ejercicio fiscal 2017, ¿esa norma a la que usted hace referencia está nuevamente vigente? Está vigente. Señor diputado, ¿cómo pudo usted entonces aprobar el presupuesto 2017 con algo que evidencia amoralidad? Guatemala, les voy a decir algo asumiendo la responsabilidad de mis palabras. Es el país donde hay cosas legales pero injustas. Y aquí en Guatemala se dan cosas justas pero ilegales. Le voy a poner un ejemplo, no le voy a hacer un juego de palabras. Legales pero injustas. Muchas veces un juez quiere meter a la cárcel a alguien que tiene hijos y que no le paga, que deja a la mujer abandonada, pero como no tributa, no lo puede, porque legalmente no tiene cómo agarrarlo. Entonces, pero es injusto totalmente, porque el hombre tiene dinero. Entonces, ¿qué se puede hacer a su pregunta? Mire, aquí en la misma Contraloría solo usted dice, al final dice, gracias al compromiso, la CDAG ha reducido progresivamente los gastos administrativos sobre el presupuesto, incrementando la inversión para el deporte. ¿En dónde se ve que están incrementando la inversión? En nada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay que encontrar la forma, el mecanismo para encontrar toda esa duplicidad de 0,29 que se dan. Excelente. Con esta respuesta vamos a la pausa, pero al regresar aquí a las 8:45 hay todavía más que analizar y preguntar sobre este caso que ha generado muchísimos comentarios y polémica en la sociedad guatemalteca por hablar de más de 5.4 millones de quetzales en pago de sus horas. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua. Vemos cuáles son algunas de las opiniones y posturas por parte de nuestros televidentes sobre esta conversación. Comenzamos con el sindicato del COG. ¿Y cuántas federaciones más facturan? Alexa Loren, ¿es correcto que exista una persona con contrato 011 en una institución y 022 en otra? Javier, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué la CGC no ha auditado como debe ser? ¿Por qué nunca han descubierto nada años atrás? Juan Pablo Orellana, ¿qué opinan de eso? ¿Ellos tienen que renunciar a un contrato o qué se tiene que hacer? Son estos los comentarios que tenemos para ustedes. Regresamos aquí a la discusión en las 8:45. Queremos mostrarle en pantalla también el despliegue de los 12 asesores que pues han prestado servicio tanto en el Comité Olímpico Guatemalteco como en la CDAG. Y para solo nombrarle algunos de los que devengan más dinero mensualmente. Estamos hablando de Elvia Delfina González Torres con 49,000 quetzales mensuales, haciendo al año una totalidad de honorarios de más de 588,000 quetzales. Hay otros asesores como María Gisela Álvarez Gracia con 45,000 quetzales mensuales, 38,000 quetzales para Luis Fernando Contreras Aragón y 38,000 quetzales para Glenda Elizabeth Díaz Make Peace. Hay muchísimos otros nombres con más detalles que por supuesto usted puede verificar en nuestra página de canalantigua.tv. Allí hay mucha más información. Y regresamos aquí en la discusión con una pregunta que llama la atención desde las redes sociales. ¿Existe la posibilidad de que hayan algunos asesores que estén contratados, uno,
en el 029 y en otra dependencia en el 011? Legalmente no es posible. Lo que ocurre es que en el 029 sí hay personas que tienen contratos, como ya quedó acá claro, en una entidad y también tienen un contrato en otra entidad. Lo que tenemos que establecer es que estas personas no tengan algún conflicto en los horarios, porque si se logra determinar que ellos indican en su informe de que presentaron el servicio en determinado tiempo y por el otro lado lo indican de la misma manera, entonces los auditores ya proceden a presentar la acción penal. Aunque en este Pero ahí comunicado fíjese que dicen que no están sujetos a un horario de trabajo. Sí. Correcto, no están sujetos, pero en sus informes que presentan mensualmente, ellos indican las actividades que realizaron. Por eso les digo que no es una conclusión que pueda hacerse sin tener la lectura de los contratos. Usted quería ampliar un poco la... Si es que el 029, la debilidad de ese 029 es que no entrega una factura nada más, y es una contratación por servicios técnicos o profesionales. Más un informe que tiene que El entregar. informe semanal, el informe mensual y factura, pero hablemos la realidad, pues, o sea, esos informes los elaboran. Es más, fíjense que hay unas grandes debilidades. La factura muchas veces la están entregando el primero del mes para cobrar a fin de mes. O sea, durante ese transcurso hay muchísimas debilidades, muchas deficiencias en ese sentido. Pero yo quisiera retomar la discusión de fondo. Sí. Y entiendo de que ustedes ambos están expresando la posibilidad y que sea permisible que un mismo profesional preste sus servicios profesionales o técnicos mediante un contrato 029 en una o más instituciones. Lo están haciendo. Bueno, pero lo están justificando. Yo creo que es algo que debe de indicarse que es amoral, que no corresponde. Inmoral totalmente. Entonces, ¿cómo aprobó usted el presupuesto Sí, 2017 con esa norma y por qué la Contraloría no ha hecho algo para impugnar esa norma? Bueno, yo como lo indiqué anteriormente, nosotros solo en lo que va del ejercicio fiscal 2015 y 2016 hemos presentado 23 acciones penales relacionadas al tema del deporte. Por otro lado, las 50 acciones penales que les he indicado están en proyecto, es decir, la acción fiscalizadora sí se está realizando. Ahora usted me habla del presupuesto de ingresos de la nación. Del Estado, sí, 2017. Pero ese no va necesariamente solo para 029. Ese es No, para pero inversión, señor diputado, ya el señor subcontralor indicó claramente el artículo y el inciso que fue ratificado por ustedes en el Congreso. Pues en la parte es una gran debilidad. Quisiera dejar al subcontralor que termine con su idea y luego seguimos conversando con usted, diputado. Bueno, al final lo que yo quisiera transmitirle a la población es de que efectivamente sí se está ejerciendo la acción fiscalizadora, y prueba de eso es que hemos presentado todas las acciones penales que les he indicado. Pero es importante que la población conozca que puede accesar a nuestros informes de auditoría a través de nuestra página de internet, y ellos se van a dar cuenta de todas las acciones que hemos presentado. Diputado, el subcontralor hablaba de las diferentes denuncias e investigaciones que se han hecho en el mundo deportivo. Hace algunas semanas dábamos a conocer también las denuncias en la Federación de Tiro, aquí mismo en a las 8:45. En fin, se está abriendo una esfera de poner los ojos sobre el mundo deportivo. Usted lo conoce muy bien. ¿Iniciará con ese conocimiento de campo alguna investigación en federaciones y también equipos de fútbol, por ejemplo? Mire, de hecho lo estamos haciendo, no solamente en el tema del deporte, en las municipalidades. De hecho, en lo personal tengo planteadas bastantes, bueno, no bastantes, le diría como 4 o 5 denuncias a la Contraloría que me han llegado de actos anómalos que se están dando en las municipalidades, precisamente en esa ley de compras y contrataciones, que como les autorizan un gasto hasta 90,000 quetzales, sin fraccionamiento de compra. Sin licitar, no, lo que sucede es que por 89,999 facturan, hacen, digamos, servicios que no llegan a la comunidad, solamente se los están inventando. Entonces, sí hay demasiado. Lo que sucede, quizás le voy a decir, es que obviamente han cambiado. La Guatemala de hoy no es la Guatemala de hace 10 años. Pero, diputado, regresando a la pregunta de Ana Lucía, porque el ámbito del deporte es lo que hoy no... Del deporte específico. ¿Qué más adicional va a ser, dado que, como ella bien dice, usted tiene un conocimiento específico del tema del deporte? Aquí le hablo concreto de la ley 5111. Yo soy el ponente de esta ley, que lo que pretende es modificar el artículo 98
para que cuando hubiere contradicción se prevalecerá lo de la normativa internacional. ¿Por qué les digo esto? ¿En qué va? Porque nosotros aquí el problema es que la ley del deporte de hace 20 años, que ya es obsoleta a mi criterio, le ha permitido una concentración de poder a estas confederaciones deportivas autónomas de Guatemala. Entonces, si nosotros logramos hacer tan solo ese cambio que logramos hacer nosotros, permitimos oxigenar, permitimos de que haya, para empezar, lo que se trata, desde el caso en el fútbol específicamente, es que al elegir que se amplíe el padrón. Solo con decirle eso le estaríamos ampliando, porque lo que ha sucedido aquí es demasiada concentración de poder en tan pocas personas, muy blindados precisamente a través de estos caminos torcidos como el estar consiguiendo los 0.29, y hay muchas otras cosas, ¿verdad? Subcontralor, el diputado Lira también hace referencia a que en estos dos contratos, en el objeto del mismo, se hace ver que van dirigidos a cumplir con exactamente la misma función. ¿Qué pasa con esto? Ahí sí pudiera hablarse de alguna ilegalidad, una duplicidad de funciones, por ejemplo. Es correcto. Ese es el análisis que hacen precisamente los auditores. Cuando ellos detectan que no era necesaria la contratación, tienen dos opciones, dependiendo de los indicios que tengan. O presentar la acción penal o solicitar el reintegro de los recursos. Es lo que procede. Pero esa es una acción que van a realizar los auditores. ¿Cuáles serían en concreto los delitos que se le pueden adjudicar o señalar a estas personas? Bueno, yo no soy quien tipifica la acción delictiva, sin embargo, por la experiencia que nosotros hemos tenido, pudiera estar el abuso de autoridad, las personas que firmaron los contratos y luego quienes los aprobaron, pudieron haber incurrido en esa acción delictiva. De las autoridades de estas mismas dos entidades, ¿quiénes correrían con la responsabilidad de adjudicar estos contratos a más de 12 asesores? Regularmente es la máxima autoridad quien aprueba los contratos. Es decir, el director de la CDAG y del Comité Olímpico Guatemalteco. Presidente. Tendríamos que revisar si fueron los efectivamente. Señor Subcontralor, el deporte, como vemos desde hace varias semanas, está sujeto a investigación. Adicional a la Federación de Fútbol, de Tiro y Boliche, ¿hay alguna otra federación que esté sujeta a una fiscalización especial de parte de ustedes? Sí, tenemos alrededor de 10 federaciones a las que estamos ya trabajando con temas de auditoría. Y recuerdo yo, por ejemplo, la Federación de Fútbol, que ustedes recordarán el año pasado, también algunos problemas muy importantes para el manejo de recursos. Ya se presentaron las acciones penales. Yo recuerdo que se está también requiriendo el valor de más o menos 1.800.000 quetzales. En fin, hemos accionado, ¿verdad? Señor diputado, ¿qué esperamos en las próximas semanas, meses, de parte del diputado Chavarría en relación a la fiscalización del deporte? Presión absoluta, un poco a la Contraloría. Insistir, hay que fiscalizar, hay que poner el dedo en la llaga y no hay que quitarlo, hay que seguir, hay que pedir información. Algo que decía cuando se tardan, muchas veces ocultan demasiado la información. Le digo, es un viacrucis realmente, pero hay que insistir. Y hay que abocarse entonces a la misma Procuraduría de los Derechos Humanos para apoyar, para buscar este apoyo con respecto a obtener la información que se requiera. A ambos, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de las 8:45, pero aquí en Canal Antiguo la discusión sigue. Hay muchos otros temas que en Guatemala se generan. Marjorie Fonan, buenas noches, adelante. Buenas noches, Manu.